Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Estoy haciendo este video porque ya me han entregado la actividad 1.7 y he notado que muchos tienen varios errores. Yo esperaba que no les costara tanto trabajo, ya que solamente eran operaciones matemáticas que ya debieron haber podido resolver desde la secundaria, pero bueno, si tienen problemas vamos a resolverlos de uno en uno para ver qué está pasando. La actividad 1.7 son 6 problemas. El primer problema dice: ¿cuál es el área en metros cuadrados de una hoja de papel que mide 23.45 centímetros por 67.89 centímetros? Obviamente aquí la copié tal cual de la actividad, por eso tiene las comillas. Yo para resolverlo obviamente no le voy a sustituir las comillas, pero ustedes lo tendrán que hacer, ¿ok? En primer lugar, para resolver este problema, imaginemos un metro cuadrado, es decir, un metro por un metro de cualquier cosa. En este caso estamos hablando de una hoja de papel. Pero nosotros no queremos un metro por un metro, queremos 23.45 centímetros, que vendría siendo algo poco menos de un cuarto, es decir, por aquí es la mitad, por aquí vendría siendo un cuarto, por 67.89 centímetros, es decir, poco más de la mitad, como por aquí. Es decir, este vendría siendo el papel que a nosotros nos interesa. Habíamos dicho que el azul era de un metro por un metro o 100 centímetros por 100 centímetros, por lo tanto serían 10.000 centímetros cuadrados o un metro cuadrado. Pero bueno, regresamos a nuestro problema, este rectángulo naranja. ¿Cuál es su área en metros cuadrados? Hay dos formas de calcularlo y ambas muy sencillas. La primera, multiplicamos el 23.45 centímetros por 67.89 centímetros. Resultado, 1592.0205 centímetros cuadrados, porque multiplicamos centímetros por centímetros. El resultado nos da centímetros cuadrados y no es la unidad que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Para hacer esa conversión necesitamos saber cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado. Y hay 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la cantidad que tenemos en centímetros cuadrados solo tenemos que dividirla entre 10.000 y el resultado ya nos da en metros cuadrados. En este caso, 0.1592 metros cuadrados. ¿Ok? Si se dan cuenta, es el mismo resultado. Solo se corre el punto, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces se corre el punto. Una pregunta: ¿cuántos ceros tiene el 10.000? 1, 2, 3, 4. No es casualidad, jóvenes. La cantidad de ceros que tiene el 10.000 es la cantidad de veces que se va a correr el punto. ¿Ok? Ahora, yo les había dicho que lo podemos resolver de dos formas. ¿Cuál era la otra forma? Más sencilla todavía, creo yo. Los 23.45 centímetros los pasamos a metro. ¿Cómo? Dividiéndolos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Y también el 67.89 centímetros lo pasamos a metros. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 100. Ya tenemos nuestras dos cantidades en metros, multiplicamos metro por metro y el resultado nos da metro cuadrado. Y si se dan cuenta, tenemos el mismo resultado por cualquiera de las dos métodos. Pasemos al siguiente problema. Dice: ¿cuántos centímetros cuadrados tiene una tela que mide 2.31 metros por 1.64 metros? Ese es nuestro pedazo de tela. Mide 2.31 metros de largo por 1.64 metros de alto. Pero en proporción, ¿qué tanta tela es? Porque aquí obviamente está representada con un rectángulo. Bueno, si hubiera una persona adulta parada junto a esta tela, sería más o menos de este tamaño. ¿Ok? Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide o tiene esta tela?
es a veces un poco difícil imaginar qué es un centímetro cuadrado. Para imaginarlo, imaginen que esta tela la dividimos entre 231, que serían los centímetros, y de este lado la dividimos entre 164, que serían los centímetros. Y a un pedacito de eso sería el centímetro cuadrado. Es decir, estoy ampliando este segmento de la tela, esta es la tela, y ese pedacito sería el centímetro cuadrado aproximadamente. Entonces, ¿cuántos de esos cuadritos habría en toda la tela? Veamos. 2.31 metros, que nos lo marca el problema, multiplicado por 1.64 metros, que también nos lo marca el problema, nos da 3.788 metros cuadrados. Como recordemos que un metro cuadrado tiene 100.000 centímetros cuadrados, multiplicamos el 3.788 metros cuadrados por 10.000 y nos da 37.800 centímetros cuadrados. Y ya hicimos este problema, ya lo resolvimos. Pero hay otra forma. Es nuevamente pasar metros cuadrados a centímetros, metros a centímetros y metros a centímetros. Multiplicamos centímetros por centímetros y el resultado ya nos da en centímetros cuadrados. ¿Ok? Por favor, inténtenlo de ambas formas para que vayan practicando en sus calculadoras cómo hacer este tipo de ejercicios. Pregunta número 3. Dice, después de haber sometido a una fuerza de tensión una cuerda que mide 235.86 centímetros, si esa misma cuerda antes medía 2.33 metros, ¿cuál es su deformación longitudinal? Ok, tenemos una cuerda que mide 2.33 metros. A esa cuerda le colgamos una masa, no sabemos de cuánto es la masa, no nos interesa, pero volvemos a medir la cuerda y resulta que ahora mide 235.86 centímetros. ¿Cuál es su deformación longitudinal? Bueno, en el video anterior les había yo comentado que deformación longitudinal es igual al cambio de longitud o variación de longitud sobre la longitud inicial. Una pregunta, ¿conocemos la deformación longitudinal? De hecho, la pregunta nos lo dice, es lo que estamos buscando, la deformación longitudinal. No la conocemos. ¿Conocemos el cambio de longitud? No nos lo dice el problema, pero si conocemos la longitud inicial y la longitud final, podemos conocer el cambio de longitud. Es decir, a lo que termina midiendo al final los 235.86 centímetros, le restamos lo que medía inicialmente, los 233 centímetros. Pero ojo, si se dan cuenta, aquí el dato nos lo da en metros. Hay que convertirlo a centímetros. ¿Cómo? Multiplicando por 100. Y ahora sí, los 235.86 centímetros le restamos los 233 centímetros que medía inicialmente y a esa diferencia le vamos a llamar cambio de longitud o variación de longitud. Y una pregunta, ¿conocemos la longitud inicial? Sí la conocemos. Es de 2.33 metros. Y para encontrar la deformación longitudinal, solo debemos dividir la variación de longitud entre la longitud inicial. Pero recuerden, también les había comentado que debemos manejar las mismas unidades. El cambio de longitud o variación de longitud en este caso está en centímetros y la longitud inicial está en metros. Por lo tanto, en esas unidades no podemos meterlas a la fórmula. Podemos pasar los metros a centímetros o los centímetros a metros. El chiste es que ambas unidades sean las mismas. En este caso, los centímetros los convertí a metros y me da 0.0286 metros entre 2.33 metros. Hago esa división y el resultado me da 0.012274. Y ese es mi resultado. Pero ¿qué unidad le corresponde a esta cantidad? Ojo,
En este caso no lleva unidad, porque como los metros los dividimos entre metros, se anulan y no nos da ninguna unidad. Esa es la forma matemática de expresarlo. La forma lógica. ¿Por qué no tenemos unidad? Muy fácil, porque lo que estamos haciendo es calcular una proporción o una relación de. Por lo tanto, no va a llevar unidad. Así como lo ven en rojo, así lo ponen en su actividad, obviamente ya sustituyendo sus números de comillas, y ese es su resultado. Pregunta número 4. A un poste que mide 3.81 metros de alto, se le coloca una masa en su parte superior. ¿Para qué la colocan? No me pregunten. Simplemente es parte del problema. Y se calcula que presenta una deformación longitudinal de 0.0094. Recuerden, la deformación longitudinal no tiene unidad. La pregunta es, ¿cuál es su nueva longitud? Es decir, ahora cuánto mide. Expliquemos el problema con otras palabras. A un poste de 3.81 metros le ponemos una masa arriba y obviamente se va a aplastar. ¿Cuánto? Según la deformación longitudinal, 0.0094. La pregunta es, ¿ahora cuánto mide? Nos vamos a la fórmula, la misma fórmula que dice, deformación longitudinal es igual al cambio de longitud entre longitud inicial. Pregunta, ¿conocemos la deformación longitudinal? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos la longitud inicial? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos el cambio de longitud? No, no lo conocemos, pero lo podemos calcular despejando esta fórmula. La fórmula que dice deformación longitudinal es igual a variación de longitud sobre longitud inicial. ¿Y cómo queda cambio de longitud despejada? La longitud inicial está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando y nos va a quedar la fórmula. Variación de longitud es igual a longitud inicial multiplicada por la deformación longitudinal. Ahora sí, ¿conocemos la longitud inicial? Sí. ¿Y la deformación de la longitud inicial, perdón? Sí. ¿Y la deformación longitudinal? También. Multiplicamos y el resultado nos da la variación de longitud, es decir, cuánto cambió. Pero ojo, la pregunta dice, ¿cuál es la nueva longitud? No cuánto varió su longitud. Por lo tanto, si conocemos la longitud inicial y cuánto varió, lo único que hay que hacer es pensar, ¿el poste se encogió o creció? Obviamente se va a encoger por el mismo sistema que estamos hablando. Por lo tanto, a la longitud inicial le vamos a restar la variación de longitud. 3.81 menos 0.03581 metros nos va a dar 3.77419 metros. Y eso es lo que ahora mide el poste. ¿Ok? Espero que con esto les haya facilitado cómo resolver estos ejercicios. Faltan otros dos. Los vamos a hacer también. Dice, un poste cuadrado de 25.30 centímetros de lado, ¿cuál es su área en metros cuadrados? Tenemos, obviamente aquí me refiero al área del corte transversal, es decir, de aquí a acá tiene 25.30 centímetros, 25.30 centímetros, ¿cuál es su área en metros cuadrados? Si se dan cuenta, es exactamente el mismo problema que el problema número 1. Tenemos los lados en centímetros y queremos el área en metros cuadrados. Por lo tanto, va a ser exactamente lo mismo, obviamente sustituyendo los datos. En este caso, como es un cuadrado, recordemos que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado al cuadrado, por lo tanto sería 23.45 centímetros al cuadrado nos da 549.9025 centímetros cuadrados. Pero ojo, no lo queremos en centímetros cuadrados, lo queremos en metros cuadrados. Por lo tanto, lo dividimos entre 10.000. ¿Por qué entre 10.000?
porque un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Y el resultado nos da 0.05499 metros cuadrados. ¿Ok? Y ahora sí, este sería el resultado. Ojo, recuerden, deben cambiar los números de su tabla. Sexto y último problema dice, un pilar de madera circular, obviamente aquí es de metal, pero vamos, eso no importa. Un pilar de madera circular tiene un área en un corte transversal, nuevamente me refiero al área de la rueda. Es el pilar, no quiero el área de las paredes, simplemente el área del corte transversal. Es de 0.65 metros cuadrados. Pregunta, ¿cuál es el diámetro en centímetros de dicho pilar? Es decir, aquí hay 0.65 metros cuadrados. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a acá? Para calcular esto, necesitamos la fórmula para calcular el área de un círculo. Ese lo hemos visto desde la primaria. Y la fórmula para calcular el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pero ojo, ¿conocemos el área? Sí, sí conocemos el área. ¿Conocemos pi? Obviamente sí, es una constante, 3.1416. ¿Conocemos el radio? No, no lo conocemos. Entonces, el radio es lo que vamos a calcular. Y obviamente el exponente, pues ese se conserva. Vamos a despejar radio de esta fórmula. Para empezar, pi, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, a sobre pi es igual a radio al cuadrado. Pero ahora, como aquí está al cuadrado, hay que sacarle raíz cuadrada a ambas partes para anular este exponente y nos quedaría raíz cuadrada de a sobre pi es igual a radio. Y ya tenemos despejado radio. Ahora sí, sustituimos por números y nos dice que radio va a ser igual. El área es de 0.65 metros, ojo, aquí tendrían que ser cuadrados, me faltó un 2, entre el valor de pi, 3.1416. A lo que nos dé esta división le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ya una vez que hicimos esta operación nos da que el radio es de 0.4548 metros. Pero ojo, nos pregunta el diámetro. Recordemos que 2 veces radio es igual a diámetro. Por lo tanto, 2 por lo que nos dio de radio nos va a dar el diámetro. Pero el diámetro aquí está en metros y la pregunta claramente dice el diámetro en centímetros. Por lo tanto, el metro, nuestro resultado en metros lo multiplicamos por 100 y nos da 90.96 centímetros. Y ese es el resultado pensando que esos fueran los números de su tabla. Si son otros, pues entonces habría que cambiarlos. ¿Ok? Bueno, chavos, espero que este video les ayude a hacer esta actividad y les deseo mucho éxito. Hasta luego.